Capítulo 23 del libro El combate espiritual, del modo de gobernar la lengua. El Salmo 18 le hace a Dios una importante petición. Oh Señor, que te sean tan agradables las palabras de mi boca, y para ello que te sean agradables también los pensamientos de mi corazón. La lengua del ser humano, para que se contenga dentro de los límites de la prudencia, debe ser gobernada cuidadosamente, porque todos somos inclinados a hablar más de lo debido y a decir de lo que no conviene. O como dice el apóstol Santiago, los seres humanos somos capaces hasta de domar las mismas fieras, pero lo único que no logramos dominar completamente es la propia lengua. Santiago 3. El mucho hablar proviene casi siempre de una falta de dominio de sí mismo. Y así como no se logra control de la lengua, así tampoco se logran controlar otras inclinaciones indebidas de la naturaleza. El mucho hablar proviene también del gusto que se siente por escucharse a sí mismo, olvidando que los demás no sienten al oírnos la misma satisfacción que nosotros sentimos al hablar. De esos sacos llenos de palabras no hay que confiarse mucho, dicen los psicólogos. El hablar en demasía puede prevenir de que estamos muy enamorados de nuestro propio parecer y queremos imponerlo a otros, pretendiendo dominar en la conversación y que todo el mundo nos escuche como maestro. La locuacidad o costumbre de hablar demasiado trae dañosas consecuencias, lleva a la pereza. Entre paréntesis, el locuaz tiene más larga la lengua que la mano, dice el refrán, con lo cual se quiere decir que sus obras no equivalen a sus palabras. En el mucho hablar no faltará pecado, afirma el libro de los Proverbios. Es que la locuacidad lleva a decir mentiras, a murmurar, a contar lo que se debería callar y pronunciar palabras inútiles y hasta dañosas. Con razón recomendaba San Bernardo, hay que comprarle a Dios con la oración, la gracia de hablar para hacer mucho bien y nunca el mal. No nos alarguemos en conversaciones demasiado prolongadas con personas que demuestran que se cansan de nuestro mucho hablar. Y aun con aquellas gentes que son muy educadas y nos escuchan con aparente atención, tratemos de no cansarlas con exagerada palabrería. Ojalá toda persona que trate con nosotros quede con deseos de volver a escucharnos y que nadie tenga que alejarse de nuestra presencia con la indigestión intelectual de tanto oírnos hablar. Cuidado con el énfasis. Se llama énfasis el darle demasiada fuerza a las expresiones que decimos. Y el hablar con voz muy fuerte produce disgusto en quien nos escucha porque demuestra que tenemos exagerada seguridad en lo que afirmamos y que queremos imponer lo que estamos diciendo. Y eso es vanidad. No hay que hablar jamás de sí mismo ni de las propias cosas o de las familiares, sino cuando haya una verdadera necesidad de hacerlo. Y en estos casos hay que proceder con gran moderación y ser lo más breve posible, porque aquí el orgullo lleva fácilmente a la exageración y a inflar la propia voluntad. Y en estos casos hay que proceder con gran moderación y ser lo más breve posible, porque aquí el orgullo lleva fácilmente a la exageración y a inflar la propia vanidad. Si oímos que alguien goza hablando de su propia persona y de sus familiares y acciones, no por eso le despreciemos, pero tengamos cuidado de no imitarle en esto, y ni siquiera hablemos de nosotros mismos para despreciarnos y disminuirnos, porque el amor propio es tan traicionero que con tal de hacernos hablar de nuestra propia persona, no le interesa que sea con pretexto de despreciar, que al fin y al cabo lo que busque es aparecer y ser protagonista, aunque tenga que ser el disfraz del prójimo, o se habla bien o no se habla. En esto, como en nuestras conversaciones, deberíamos practicar esta regla o norma que aconsejaban los antiguos directores espirituales. Si hablamos, que sea para decir algo que sea mejor que el silencio. A una santa le pareció oír en una visión que su ángel de la guarda le daba este consejo: nunca diga un juicio negativo contra nadie, lo cual viene a ser como el equivalente a aquel mandato de Jesús: no condenen y no serán condenados por Dios. Mateo 7:1. Y cuando digamos que hablan mal de otras personas, cumplamos lo que recomendaba el sabio de la antigüedad: hacer una cara tan triste que pareciera que vamos a llorar. Quien está hablando en contra de su prójimo notará en nuestro rostro que su conversación nos desagrada y ya quizá no se animará a seguirla. Un sacerdote que tenía fama de ser un verdadero hombre de Dios, al oír un día a un colega hablar mal de otro, le dijo: ¿y usted qué gana con decir eso? El otro entendió y calló. Hagámonos esa pregunta cuando nos venga el deseo de hablar contra alguien: ¿y yo qué gano con decir eso? De Dios y de sus obras y favores hablemos con gusto y cumplamos lo que le dijo el ángel Rafael a Tobías: no hay que avergonzarse jamás de contar los favores que se han recibido de Dios. Pero como en estos temas somos más bien gente algo ignorante, prefiramos oír a otros que hablen mejor que nosotros, cuando haya quien quiera proclamar las maravillas de nuestro Creador. Así cumplir lo que aconseja el libro del Eclesiástico: toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gusto. Los temas mundanos y dañosos ni los nombremos. En esto es necesario cumplir lo que mandó el apóstol San Pablo: las impurezas, las maldades, los temas que llevan a la avaricia, ni se nombren entre nosotros, porque queremos llegar a la santidad. En nuestros labios no está bien las groserías, las chanzas pesadas, ni las mentiras, sino las acciones de gracias. Efesios 5:3. Las palabras inmodestas, aunque se digan sin mala intención, pueden hacer daño a las personas
personas débiles que nos escuchan. Los labios dedicados a alabar y bendecir a Dios no deben dedicarse a hablar maldades o cosas dañosas. Por eso el apóstol Santiago exclama: jamás debe suceder que la lengua con la que bendicimos a Dios se dedique a maldecir a los demás. Que de esta fuente de la cual solamente deben brotar las aguas dulces de la bendición, jamás salgan las aguas amargas de la maldición. Santiago 3:9. Del libro El combate espiritual.